Padre Raúl Sánchez, ve usted detrás de mí la imagen de una puerta abierta. Bueno, ustedes saben que una puerta abierta pues sirve para muchas cosas, para que entre la gente, que salga la gente, que entren cosas, que sacan cosas, que se airee la casa, que se airee la habitación, que entre la luz del sol, etc. Bueno, la Iglesia ha abierto sus puertas y de manera particular el Vaticano II abrió las puertas para permitir unos cambios, unas adecuaciones que eran necesarias tener en la Iglesia, teniendo un sentido de continuidad con las realidades preconciliares. Esa era la Iglesia. Y resulta que también dentro de esa realidad de la Iglesia, de esa apertura a la Iglesia católica, pues alguien no quiso entrar por esa puerta que se abrió. No, entró por detrás, por una fisura. Eso lo dijo su santidad San Pablo VI. ¿Y por qué dijo este Papa, este santo de la Iglesia eso? Porque lo vio, porque experimentó, fue prácticamente testigo preferencial de esa realidad. Ese humo de Satanás no entró por la puerta que se abrió en la Iglesia, sino entró por una de las fisuras. Y ese humo de Satanás pues se fue esparciendo y fue impregnando de su hedor de azufre las realidades propias de la casa de Dios, de la Iglesia. Bien, y entonces ahora, hoy, a placer, 50 años después de concilio, a placer entra y sale ese hedor. Y como entra y sale por la puerta, ya no por una fisura, sino entra y sale por la puerta, pues entonces los que están allí y los que estamos ahí en la Iglesia, podemos pensar que sí, todo pues, está bien, porque entra y sale, como Pedro por su casa, como dice el dicho. ¿A dónde lo quiero llevar? A lo siguiente, permítame la analogía, a ver si cabe, guardando obviamente las proporciones. Resulta que en mi país, Colombia, dentro del ambiente legislativo, de los congresos, existe dentro de ese argot no leguleyo, una cosa que llaman los micos. Los micos son unas leyes que pasan desapercibidas, ¿no?, dentro de una gran ley. Supongamos, se está desarrollando un proyecto de ley sobre la economía del país y por ahí se cuelga una ley, un mico que no tiene nada que ver con esa ley grande. Se metió un mico, es decir, sobre los salarios y aumento de las dietas de los congresistas. ¿Eso qué tiene que ver con la economía del país? ¿Eso tiene que ver con realidades de orden laboral, de orden salarial? Es otra cosa. ¿Pero por qué se metió ahí? Vaya usted a saber. Otro ejemplo, se va a desarrollar un proyecto de ley sobre salud pública y de pronto por ahí se metió una ley que es sobre comunicaciones. Yo no quise se quedar en las comunicaciones aquí en este proyecto de ley sobre salud pública. Pues bien, eso es un mico. Un mico es una ley que se cuelga en una ley más grande y que pasa desapercibida, camuflada, ahí colgadita. Sí. Tiene que existir unos legisladores, ¿no?, muy inteligentes y muy perspicaces que se den cuenta de eso. Dice, esta ley, ¿qué hace aquí? ¿Y qué hace esta ley aquí dentro de esta gran ley? Esos son los micos. Pues muy bien, pues parece ser que en la Iglesia sucede algo igual. Lo que pasa es que no se le dice mico. No. Hay unas cosas que llaman los instrumentos laboris. Son unos documentos que se elaboran precisamente, que son como unos borradores, como unos esquemas de trabajo para darle desarrollo a los sínodos. Bien, se desarrolla el sínodo de las familias y de pronto por ahí aparece un mico, entre comillas, y uno dice, ¿y esto qué hace aquí? Esto no tiene nada que ver con las familias. O se desarrolla el sínodo de los jóvenes. Y de pronto aparece ahí unas cositas que uno dice, ¿y esto qué tiene que ver para el joven? ¿Y esto para qué le va a servir al joven? ¿O esto qué tiene que ver con la juventud? O se desarrolla el sínodo de la Amazonía. Y uno se pregunta, ¿y esto que aparece aquí qué tiene que ver con los indígenas, con la evangelización, con su territorio? Pues bien, entonces cuando uno habla sobre estas temáticas, no faltará el que inmediatamente lance su dardo ponzoñoso diciendo, ese es enemigo de la Iglesia. No es que uno sea enemigo de la Iglesia,
sino que uno simplemente ama a la iglesia y por eso uno dice este tipo de cosas. Porque si fuera enemigo de la iglesia no diría nada y permitiría que esas situaciones pasen y entren por la iglesia con todo su hedor. Pero lo que pasa es que el que de pronto anuncia o advierte o habla o dice las cosas es enemigo de la iglesia porque está descuadernando el dejar hacer y el dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer, como decían los franceses, ¿no? En la Revolución Francesa en Francia. Entonces, no, hay que advertir algo. Si su santidad San Pablo VI dijo que el humo de la iglesia entró por una fisura, no por la puerta, pues a través de 50 años, pues el ambiente está bastante impregnado de ese hedor, ¿no? De Satanás. Y nos hemos acostumbrado tanto a ese hedor que ya no nos molesta, ya no nos apesta, hasta nos gusta. Porque nos hemos acostumbrado. Y como entra y sale, pues no lo vemos malo. ¿Pero qué pasó? Si la iglesia, ¿verdad? No, ha advertido, nos lo advirtió su santidad San Pablo VI. Listo. Ahora, el Señor Jesucristo también lo advirtió 2000 años antes. Cuando dijo, pues hombre, que es que el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero va a llegar el momento en que se va a cortar y se va a separar el trigo y la cizaña. El trigo será cortado y puesto en el granero y la cizaña también arrancada y cortada y tirada al fuego. Y la iglesia es madre y maestra. Y nos enseña también que la iglesia está conformada por santos y pecadores. Hay unos que son santos y hay unos que son pecadores. Santos y pecadores. Y los santos oran por los pecadores y oran por la iglesia. Los pecadores buscan destruir a la iglesia, acabar a la iglesia, despedazar a la iglesia y se presentan como buenos. ¿Por qué? Porque son lobos vestidos con piel de oveja dentro del rebaño. Eso está en la Sagrada Escritura. Tenemos que estar atentos, ¿no?, a esos micos, entre comillas, que están en los instrumentos labores, ¿no?, que está desarrollando la iglesia en sus sínodos. Estoy hablando con el padre Raúl Sánchez.